No habrá mujer, ni niño, ni eunuco con calvicie. Así escribía Aristóteles sobre el 380 a.C. en su eh, libro sobre la investigación de los animales. Y ya empezaba a darnos algunos indicios de su empirismo en base a la pérdida del cabello, y también nos daba alguna idea de esa relación que podría haber entre la pérdida del cabello y la masculinidad, que poco a poco se ha ido investigando a través de los siglos. Soy Rafa Nascimento y esta es la segunda parte de la alopecia androgénica, en este caso de hombres, y hoy tocaremos los misterios de la DHT, la dihidrotestosterona. Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Hair, donde hablamos sobre la pérdida de cabello de hombres y mujeres, sus múltiples presentaciones y tratamientos tanto médicos como quirúrgicos, con la claridad y la ciencia de los doctores Rafael Nascimento Beltrán y Luis Ginés Alcalá. Muy buenas, soy Rafa Nascimento y este es la segunda parte del capítulo sobre alopecia androgénica en hombres, y en la cual hablaremos de hormonas. En la primera parte ya habíamos comentado esa genética de la cual nosotros, las personas, heredamos de nuestros padres y nuestras madres, esa herencia poligénica que al final la recibimos y que es la base para la expresión de una alopecia androgénica, y la cual básicamente podemos controlarla, no eliminarla. Pero ahora también en esa otra gran columna causal de la alopecia androgénica tenemos que hablar de las hormonas. Y este esquema no lo suelo yo realizar en la consulta, pero sí es importante hacer un rápido repaso de una franja hormonal que deberíamos tener presentes para entender el proceso de la alopecia androgénica de la mejor manera. Entonces, empezamos con el colesterol. Podemos ver cómo este lípido, del cual se conocen los beneficios, la importancia microscópica que tienen las células, y también los efectos devastadores que puede tener una persona, hablando desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Pero podemos ver cómo este lípido pasa o puede transformarse, ¿no?, en nuestro cuerpo a diferentes subhormonas en el cuerpo. Pregnenolona, otra es un estadio, por así decirlo, hormonal de transformación, pasando a 17-OH pregnenolona, de la cual de gran importancia porque va a derivar aquí a hormonas como por ejemplo el cortisol, de gran importancia en la fisiología humana, dihidroandosterona, androstenediona, y aquí empieza el tema, porque se ramifica, se divide en dos caminos: el famoso conocido camino hacia la testosterona, y luego el camino hacia el estradiol pasando por estrógeno, teniendo presente que hay una parte de la testosterona que puede también transformarse a estradiol, importante también en la fisiología humana y del varón. Pero vamos a quedarnos con esta parte, la testosterona, que deriva a la dihidrotestosterona, que es, digámoslo así, una subhormona mucho más potente que la testosterona. Algunos hablan de hasta 5 veces más potente. ¿Y por qué es importante esta subhormona? Porque se va a encargar de una serie de procesos
a través de la historia del desarrollo de las personas, desde épocas embrionarias, pasando por la pubertad, va a ocasionar, porque se encuentra hay muchos órganos en los cuales esta hormona actúa, no solamente a nivel de cuero cabelludo y folículo piloso capilar, sino en otros lugares como por ejemplo próstata, piel, riñón, hígado. Entonces, este paso hay que tenerlo presente, hay que recordarlo como usuarios de alopecia androgénica que uno es. Y porque es importante tener presente también que aquí, para que esto se produzca, deberíamos hablar de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es una enzima que ocasiona esta transformación. Se conocen clásicamente dos subtipos, dos isoenzimas, aunque últimamente se habla de una tercera isoenzima. ¿Qué es lo que pasa con la DHT? Pues lo que pasa básicamente es que esta DHT a nivel capilar, hablando específicamente de lo que nos compete ahora, va a ocasionar la miniaturización de los folículos, del cabello en sí, produciendo a través de los años una delgadez, una miniaturización. Los cabellos se van haciendo más delgados y más pequeños hasta en etapas finales casi involucionar. Se conoce que esta hormona tiene ese efecto, prácticamente de como si les quitas el oxígeno, por así decirlo, a los folículos y se hagan muy pequeños hasta desaparecer casi. Y por eso se ha trabajado en hacer que esta DHT pues disminuya. Lógicamente, ¿no? Si está en nuestro cuerpo, pues yo no quiero que esta molécula afecte a mis folículos, entonces voy a utilizar algo para controlarla, para disminuirla de forma tal. Por eso se actúa a este nivel, y para ello hemos heredado hasta cierto punto tratamientos que nos vienen de la urología, porque inhibidores de la 5-alfa reductasa que hay en el mercado, muy conocidos en el medio capilar, como la dutasteride o el finasteride, pues obviamente lo que hacen es disminuir esto, recordando que hay efectos diferentes, también de diferente gramaje, por así decirlo, porque una cosa es el tratamiento con dutasteride o finasteride a nivel prostático, y otra cosa muy diferente son el enfoque que tiene que tener un tratamiento personalizado con dutasteride o finasteride a nivel capilar. Las dosis son menores, no son iguales, y se busca otro efecto, ¿no? Entonces surgen dudas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la DHT ocasiona eso a nivel capilar, pero también se sabe que la DHT puede promover el crecimiento de el vello en el resto del cuerpo, de las cejas. Misma hormona, diferente efecto. ¿Qué es lo que pasa? No es el misterio de la DHT. ¿Cómo puede ser que una hormona a un folículo casi macroscópicamente igual que otro folículo del mismo cuerpo pueda tener un efecto deleterio arriba, y en otros lugares pues puede tener un efecto total y completamente contrario, ¿no? Que es la paradoja? Y nos hace pensar
con razón que también los folículos son diferentes, como si tuviesen una programación diferente. No es lo mismo un folículo a nivel del cuero cabelludo que un folículo, por ejemplo, axilar. Entonces, y ya no hablo necesariamente de estructuras, hablo, como comento, entre comillas, como si tuviesen una programación, en donde llega la genética ahí también. Eso es un punto interesante a reconocer, ¿no? Otro punto que también hay que tener presente, y que no lo he puesto aquí, es, tenemos este proceso, sabemos que la DHT se une en este caso a los folículos, pero existe un receptor, ¿no? Entonces existen receptores que hacen que la unión de la DHT con los folículos se lleve a cabo. Los conocidos receptores AR, ¿no? Se sabe también que estos receptores cumplen una función importante porque puede haber alteraciones a ese nivel, actividad mayor o menor de estos receptores, y con las consecuencias de tener efectos a nivel capilar diferentes en cada persona. Y aparte, también se sabe que, sin meternos en temas de tratamiento, esta 5-alfa reductasa puede estar con una mayor actividad, con una actividad normal, y también puede tener actividades reducidas o anuladas, aunque claro, como esto es importante, que no exista, pues se va a conocer de edades muy tempranas, ¿no? en problemas genéticos ya estudiados y conocidos, hipogonadismos y una serie de alteraciones, porque claro, la DHT también interviene a través del crecimiento del hombre en esa diferenciación celular. Entonces, es importante tener presente que esta DHT en el cuerpo tiene un efecto, digámoslo así, no negativo. Puede ocasionar algún, vamos a llamarlo así, daño. Si tenemos un problema capilar, claro que nos está a través de años nos golpea esta hormona para hacer que esos folículos tengan esas características y al final provoque la alopecia, y también provoca alteraciones en el ciclo capilar. Pero no es solo culpa de esta hormona, ¿no? Y yo creo que eso también es otro punto a clarificar, sino cómo esta hormona se expresa y trabaja alrededor del folículo de una persona predispuesta a alopecia androgénica. Hay un receptor, hay un folículo, hay una hormona DHT y hay una 5-alfa reductasa, y puede haber alteraciones fisiopatológicas en cada uno de esos niveles. Echarle la culpa a la DHT, conociendo que hay microscópicamente otros causantes, yo creo que sería muy abusivo. Entonces, por así decirlo. Entonces, por supuesto que la DHT es importante para entender la fisiopatología de la alopecia androgénica, pero no es el único factor, inclusive hablando solo de hormonas. Se conoce, por ejemplo, una de las preguntas que a veces hacen algunos pacientes es importante que yo me realice una medición de niveles de sangre de la DHT antes de recibir un tratamiento que me reduzca la 5-alfa reductasa. No es del todo cierto, porque tendríamos que entender y comprender
qué grado de correlación tiene una persona en particular con los niveles de DHT que circulan por su cuerpo y los niveles de DHT que están expresados a nivel capilar, reconociendo que hay estudios ya que nos hablan de que la actividad en sí de la DHT no es igual a nivel zonal en el cuero cabelludo. Esta DHT, a pesar de estar en la circulación, ya he comentado que se expresa diferente en diferentes órganos, pero que también no podemos igualar la actividad de esta hormona, inclusive en diferentes zonas del cuero cabelludo, porque va a ser diferente, ¿no? Una cosa es ver o entender qué pasa en la sangre, ¿no?, con estas hormonas, y otra cosa mucho más personalizada y específica es entender qué está pasando en ese micromundo capilar, ¿no?, en ese cuero cabelludo que las personas tienen y que van a expresar a través de ese lugar su alopecia androgénica de forma muy particular, ¿no? Aunque parezca, si es verdad que se siga un patrón masculino, como se comentó en el capítulo pasado, de un avance de la zona frontal a la zona posterior, hay diferencias de matices en cada paciente, y es bueno tenerlo presente. Esto era lo que quería comentar en esta segunda parte del tricólogo, para dejar claro que la DHT le queda todavía, nos queda mucho tiempo de estudio y entendimiento, que hay obviamente una base genética que puede regular cualquier proceso hormonal del cuerpo, teñida un poco con esa epigenética, pero la clave es entender cómo esta hormona se expresa en uno mismo, para poder encauzar a un tratamiento, a que el tratamiento a la larga pueda tener el éxito en una persona. Aunque los estudios obviamente poblacionales en alopecia androgenética arrojan una cierta cantidad de resultados convincentes en términos de la eficacia de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. El tratamiento hay que personalizarlo. Creo que eso es algo que tenemos que tener en claro, y reconocer, quitarle un poco de culpa, por así decirlo, a esta hormona, que obviamente es un causante, es un eslabón importante en el desarrollo de la alopecia androgénica, pero no es el único. Hasta aquí la segunda parte de alopecia androgénica en varones, y ya os espero en la tercera parte de alopecia androgénica en el siguiente capítulo del tricólogo. Hasta luego.